Buenas tardes y bienvenidos a todos los que están viendo este culto del jueves, culto de estudio bíblico y oración. Llevamos ya algunos jueves estudiando y meditando acerca de la búsqueda de la santidad y concretamente para este jueves el tema es Cristo, el modelo de santidad. En el último estudio Medeli compartió con nosotros que la gracia de Dios tiene un alto precio, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y no es una gracia barata. Y también compartía con nosotros que la santidad no es una opción, que debemos buscar la santidad, que para andar en santidad necesitamos la intervención de Dios y que intentemos alcanzar la santidad como un modo de vida. Para hoy el tema del estudio bíblico será, como dije, Cristo, el modelo de santidad. Leemos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 12 y versículo 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a tener una oración por este tiempo de estudio bíblico y para que Dios use a Medeli en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos permite estar alrededor de tu palabra. Gracias por la obra del Espíritu Santo que nos ayuda y nos da el entendimiento para poder ver el amor de tu Hijo Jesucristo mostrado en tu santa palabra. Y nos muestra también, Señor, el camino por donde debemos andar. Te pedimos por nuestra hermana Medeli para que nuestro Dios la utilice en este estudio que tiene preparado en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. En nuestro último estudio sobre la búsqueda de santidad, la santidad no es una opción, llevaba por título, tratábamos de comprender y de dar fundamento al hecho de que la santidad no es algo opcional para los cristianos, algo que podemos aceptar o rechazar según nuestras preferencias. Y la primera razón para ello es obviamente que es un mandato de Dios. Recordemos una vez más ese versículo que podríamos considerarlo el versículo lema de toda esta serie que hemos estado mencionando desde que la iniciamos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Como vemos, hay un mandato, no hay una sugerencia o una invitación a ser santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero también pudimos profundizar un poco más en esta cuestión y vamos a tratar de resumir rápidamente algunos de los aspectos centrales. En primer lugar, hemos sido salvados para ser santos, tal y como se nos dice en Efesios 4:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En segundo lugar, porque nuestra salvación fue muy costosa. La gracia que Dios derramó sobre nosotros no es una gracia barata, como estuvimos insistiendo, expresando, ¿verdad? El precio que Dios pagó fue la muerte de su Hijo en la cruz. En tercer lugar, porque con Cristo morando en nosotros, nuestro entendimiento se llena de luz y somos capacitados para escoger lo que es bueno y conforme a la voluntad de Dios. Y por último, porque Dios mismo nos pide que tomemos en serio el asunto de la santidad, que aborrezcamos el pecado como también Él lo aborrece y que venzamos con el bien el mal. Hemos mencionado en varias ocasiones una verdad central de la que nos vamos a ocupar hoy de una manera especial. La meta de la madurez cristiana es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si quisiéramos simplificar esto un poco, diríamos que Cristo es nuestro modelo de santidad, no hay otro. Esa es la medida de la estatura. Hasta donde tenemos que crecer es hasta alcanzar ese modelo que Cristo nos ofrece y que podemos conocer pues a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay una cosa que es muy interesante aquí y es que se dice que todos lleguemos a esa unidad de la fe y de ese pleno conocimiento, que todos maduremos. La fe no es una cuestión exclusivamente personal.
Obviamente tiene que ver con mi relación con Dios. Yo respondo ante el Señor, ¿verdad? Yo me relaciono con el Señor. El Señor me llamó a mí. Yo he sido salvado por un Dios personal. Pero también hay una dimensión comunitaria que no podemos perder de vista y que Pablo nos recuerda en muchas de sus cartas cuando nos invita a orar los unos por los otros para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, para seguir madurando, para seguir esforzándonos en ese camino de santificación. Somos, por tanto, corresponsables los unos de los otros. Así que es importante que no olvidemos esta dimensión tan repetidamente expresada en la palabra. Así que en nosotros, como hijos de Dios, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, lo que hay es un anhelo, un deseo profundo de amar y obedecer la voluntad de Dios tal y como Cristo lo hizo. Y hacerlo cueste lo que cueste. A Él le costó la vida, le costó la tortura, un sufrimiento indescriptible, ¿verdad? Pero estuvo dispuesto a afrontarlo por amor a nosotros. Esto es especialmente importante porque nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros, porque como acabo de decir, conocemos la palabra revelada de Dios, ¿verdad? Lo que nos da una mayor responsabilidad y de ahí que seamos llamados a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, cuidando y agradeciendo lo que ya Cristo hizo por nosotros. Sabiendo esto, la siguiente pregunta sería decir, bueno, ¿y en qué consiste esa santidad a la que Dios nos llama? Ya sé que tengo que andar en camino de santificación, ya sé que debo aborrecer el pecado, ya sé que debo imitar el modelo de Cristo, pero ¿cómo eso se convierte en una realidad en mi vida? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Acaso espera una perfección moral absoluta? Vamos a tratar de responder a estas cuestiones. Nosotros hemos sido conocidos y escogidos por Dios para llegar a ser como Cristo. Eso es uno de los propósitos esenciales de nuestra salvación, como acabamos de leer, ¿verdad? Llegar a la medida de la plenitud de Cristo, pero no por nuestras propias fuerzas, porque eso nos llevaría irremediablemente al fracaso, sino con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, de ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, que Dios ha hecho morar en nosotros. Es por tanto Dios mismo quien va a completar su obra en la vida de cada uno de sus hijos e hijas, como promete en su palabra, ¿verdad? Por nosotros mismos no podemos. La santidad a la que Dios nos llama no es cualquier cosa, como se nos dice en Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Nuestro proceso de santificación requiere que nosotros grabemos, ¿no? Que de alguna manera se quede impregnado en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, el modelo de vida que Cristo nos ofrece y que nos apliquemos diligentemente en seguir su ejemplo en nuestra vida diaria. Es importante ahí esa pregunta que hacíamos también esta última semana, ¿verdad? Cuando hablábamos de una pregunta que conocemos, ¿qué haría Cristo? Vamos a buscar siempre ese modelo, ese referente. Cristo es el único paradigma de santidad. Cristo es el único que fue santo, porque su deseo, su agrado era obedecer a Dios. Y lo hizo en su condición de ser humano, sujeto a las mismas tentaciones que nosotros, pero él fue sin pecado. La santidad de Jesús fue más que la simple ausencia de ese pecado. Se trataba sobre todo de la motivación que él tenía para esa obediencia perfecta que profesó a su Padre. Él amaba a Dios sobre todas las cosas y estaba plenamente conforme con su voluntad. Y esta parte es muy importante para nosotros y vale la pena que nos interroguemos sobre estas cuestiones. La obediencia seca nos puede llevar al legalismo, pero el amor a Dios sin condición, la completa entrega, nos lleva a deleitarnos en su perfecta voluntad, a desear cumplir con todo lo que Él nos pide, a desear que eso sea una realidad práctica en nuestra vida, tal y como hizo Jesús.
Consideremos su afirmación en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, 29. Dice Jesús, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. La comunión con Dios solo es posible cuando nuestra voluntad está alineada con la suya y deseamos obedecerle y nos esforzamos en ello no solamente con nuestros actos, sino también con nuestras motivaciones y con nuestras actitudes. Por nosotros mismos no podemos justificarnos ni podemos ganarnos la entrada al cielo. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos amar profundamente, hacer esa voluntad de Dios. Porque la palabra nos dice, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, se nos dice en Romanos 3. Como expresa bien algún autor, la santidad es más que la realización de actos. También los motivos por los que hacemos las cosas tienen que ser santos. Tienen que surgir de un deseo de hacer algo simplemente porque Dios así lo quiere, no porque vayamos a recibir ninguna recompensa, dando gracias a Dios por todo lo que Él nos da, por toda esa gracia que derrama sobre nosotros, por esa vida eterna que nos promete. La auténtica, profunda y verdadera razón tiene que ser el reconocimiento de que Dios, es el soberano sobre todas las cosas y que por tanto merece nuestra obediencia perfecta. Dios es el único que puede exigirnos que nosotros obedezcamos su palabra, pero su palabra al mismo tiempo es buena, es justa y es perfecta. Dios al mismo tiempo está lleno de gracia y misericordia, pero es el soberano. Él es el que puede mandar, Él es el que gobierna realmente nuestra vida. Así que, como consecuencia de esto, el resultado es que la conducta de los cristianos ha de ser también justa y santa. Nosotros somos salvos, así que si realmente esto es así, si realmente nosotros tenemos una fe sincera, esa fe sincera a lo que nos mueve necesariamente es a buscar formas de agradar a Dios. Y sabemos que lo que Él quiere es que cada vez nos parezcamos más a Cristo, nuestro modelo. Pero no se puede imitar a Cristo sin conocerlo, ¿verdad? De hecho, si vemos algún imitador en la tele, vemos que una de las cosas que se hacen es estudiar muy detalladamente al personaje, sus mínimos palabras, sus mínimos gestos, ¿verdad? Incluso hasta esos microgestos que a la propia persona le pasan desapercibidos, ¿verdad? Así que también nosotros, si queremos imitar a Cristo, tenemos que conocerlo en todo. Y la única manera de hacerlo, la única manera de que en este caso nosotros como discípulos de Cristo podamos seguir al Maestro es dedicar tiempo a la lectura y al estudio de la palabra y por supuesto a la oración, tiempo para meditar en la palabra, para considerar lo que allí se nos está diciendo. Son estas disciplinas espirituales necesarias para nuestro crecimiento. Igual que el atleta tiene disciplinas que permiten la mejora de su potencia muscular, de su velocidad, también nosotros tenemos disciplinas espirituales que nos ayudarán a parecernos cada vez más a Cristo. La lectura de la palabra, el estudio profundo de la palabra y la oración, la conversación con nuestro Dios y Padre. El camino no es fácil y vamos a encontrar algunos obstáculos y me gustaría mencionar especialmente pues los más destacados, ¿verdad? En el camino de santificación hay una realidad que nosotros no podemos dejar de considerar. Cuanto más ardientemente deseemos imitar a Jesús, mayor será la batalla que tendremos que librar. De Cristo también aprendemos a vencer la tentación. Nuestro sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. En primer lugar, el primero de esos obstáculos que tenemos que tomarnos muy en serio es aquellos
aquella advertencia que nos hace la Biblia respecto al diablo. Suele decirse que la mayor victoria de Satanás ha sido hacer creer al mundo que no existe y que solo es un cuento para asustar a los niños o para desarrollar guiones de películas, ¿verdad? Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. El apóstol Pedro, en su primera carta a los cristianos que están en la diáspora, les escribe: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro sabía bien de lo que hablaba, pues en él había confluido la más grande declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como se recoge en Mateo 16, y la más degradante, que se recoge en Mateo 26, y es las tres negaciones de Pedro, ¿verdad? Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, dijo. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Y Pedro, la tercera vez, juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. De hecho, en el momento en que Pedro declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, un poquito más tarde, solo unos pasos más adelante, cuando Jesús empieza a hablarles nuevamente, a recordarles nuevamente que había de padecer y que había de morir en la cruz y que al tercer día resucitaría, lo que le dijo Pedro fue: no digas esas cosas. Lo llevó aparte y le llamó la atención, vamos a decirlo. ¿Cómo es posible que tú, que eres el Mesías esperado, estés diciendo estas cosas? Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Aparta de mí, Satanás. Realmente no era Pedro el que hablaba, sino era el enemigo, el diablo, el que estaba hablando también por su boca. Nos anima, nos exhorta, se nos recuerda constantemente que podamos estar alertas, ¿verdad? También el apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos advierte contra las maquinaciones del diablo, contra sus estrategias, ¿no? Dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Este sería uno de los primeros obstáculos, muy importante considerarlo. El segundo es aquel al que se refiere la Biblia cuando nos habla de los deseos de la carne. Y hemos de entender aquí que no se refiere solo a los apetitos del cuerpo, como la gula o el instinto sexual. De hecho, la idea bíblica de deseos de la carne incluye no solamente las tendencias del cuerpo, sino también de nuestro corazón, de todo aquello a lo que estamos inclinados de acuerdo a nuestra naturaleza caída: el egoísmo, la envidia, el resentimiento, la soberbia. Es a esto a lo que se refiere el apóstol Santiago en el capítulo 4, cuando dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Creo que vale la pena meditar sobre esto y de alguna manera pedirle al Señor que nos ayude a ver qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Y de qué modo nuestras vidas tienen que ser transformadas con la ayuda, con su ayuda, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Para dejar detrás esas pasiones que se recogen aquí en esta carta de Santiago. Y por último, también nos puede desviar del propósito que Dios tiene para nosotros el afán por alcanzar lo que el mundo, lo que la sociedad nos ofrece, ¿no? El poder, el dinero, el estatus, las propiedades. Ninguna de estas cosas tiene que ser necesariamente mala en sí misma, ¿verdad? Pero cuando nuestra vida se concentra en alcanzarlas, desplazamos a Dios del centro y los convertimos en nuestros ídolos, aquello que se nos ofrece como fuente de nuestra felicidad. Eso mismo fue lo que intentó hacer Satanás con Jesús, pero él venció la tentación, con lo que le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Estaba en un momento de máxima debilidad, llevaba 40 días y 40 noches sin probar alimento, ¿verdad? Después el diablo se lo llevó a una altura y le mostró todos los reinos del mundo. Todo este dominio y tu gloria te daré, porque me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo.
Pero Jesús vuelve a responderle, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Y entonces se lo llevó a lo alto del pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, cuestiona su identidad, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es interesante notar que así como Jesús había usado la palabra de Dios para responder a Satanás, es ahora el propio Satanás el que usa la palabra para tratar de engañar o de tentar, podríamos decir, a Jesús. Pero Jesús igualmente le responde, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado, sigue diciendo este texto, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. También eso nos invita a recordar que la tentación va a ser algo que sea una constante en nuestra vida. Llegará pues en distintos momentos. Seremos quizás más atacados cuando estemos más empeñados en llevar a cabo pues la obra de Dios, ¿verdad? Pero en todo tiempo tenemos que permanecer alertas y vigilantes. Hay una realidad que nosotros no podemos olvidar. Cuanto más activamente busquemos la santidad, tanto más recibiremos ataques de nuestro enemigo, el diablo. Y para ello usará nuestra propia conciencia de pecado. Y podemos oír en nuestra cabeza voces que nos dicen cosas como, siempre fracasarás. ¿Realmente eres cristiano siendo como eres o haciendo lo que haces? Escuchar lo que Satanás pretende introducir en nuestra mente, como hizo Eva cuando lo escuchó, nos llena de dudas que si no son resueltas a la luz de la certeza de la obra que ya Cristo ha hecho por nosotros, recordemos el yelmo de la salvación, ¿verdad? Se puede convertir en una carga insoportable. Va a ser algo que realmente nos agobie y puede hacer que nos olvidemos de la gracia de Dios y que nos lleve eso a alejarnos tal y como lo hicieron Adán y Eva en Edén cuando fueron conscientes de su pecado y Dios les buscó, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos llama a acercarnos también cuando estamos caídos o cuando nos sentimos derrotados. La palabra nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un conocido himno, es uno de mis favoritos, que refleja el modo en que Dios tiende su mano llena de amor y misericordia hacia nosotros. Y dice así una de sus estrofas, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Cuando nosotros buscamos con anhelo la santidad, pasaremos por momentos en los que necesitaremos correr a la roca de nuestra salvación, a nuestro lugar de seguro refugio, como se nos dice en el Salmo 18, ¿verdad? Esa roca es Cristo, quien vivió una vida completamente santa que nosotros no podemos vivir por nuestros propios medios para justificarnos delante de Dios Padre. Precisamente por eso Cristo es el modelo perfecto de santidad para nuestra vida. La medida de nuestra santidad solo se encuentra en Cristo y a eso hemos sido llamados. De ahí que el objetivo de nuestra edificación sea alcanzar la madurez en Cristo. Pero notemos algo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 4. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hace un momento, al inicio, leíamos este versículo, ¿verdad? Habla de todo, recordemos esto. Hay una indudable responsabilidad personal del cristiano en su propia santificación. Pero ahí no acaba nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada uno. También somos corresponsables los unos de los otros, porque Dios no quiere personas aisladamente santas. Lo que Dios quiere es un pueblo santo. De ahí el uso del plural. Sed santos porque yo soy santo. Nuestro ejemplo de santidad, insistimos en esta idea, es Cristo. Pero nuestro testimonio de vida es importante no solo para quienes no conocen a Jesús, sino también para nuestros hermanos, para que seamos de aliento los unos para los otros. Es esto lo que Pablo también expresa en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo.
Tenemos que aprender a seguir el ejemplo de Cristo, que tuvo compasión de los pecadores hasta el punto de ser capaz de orar por ellos, incluso cuando lo estaban asesinando. Al mismo tiempo, nuestra vida ha de ser un estímulo para la santidad de otros creyentes, que en lo que vean nuestras buenas obras, los que creen y los que no creen puedan glorificar a Dios. Y por último, recordemos que la santidad no consiste en tener un listado de cosas permitidas y prohibidas, sino en hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Que se haga su voluntad en nosotros, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Llegamos así al tiempo final de nuestro estudio y hoy también les dejo a ustedes algunas preguntas. ¿Has considerado qué cosas necesitas cambiar en tu vida para seguir el ejemplo de Cristo? ¿De qué manera le prestas oído a veces al diablo cuando te dice que no vas a poder conseguirlo? Cuando, digamos, en tu cabeza aparecen frases como soy un inútil, siempre cedo a la tentación, no tengo manera de recuperarme. ¿Cuánto piensas en la gracia y la bondad de Dios para tu vida como aquello que te levanta del suelo y que te ayuda a seguir caminando? Considera que Dios siempre está contigo. Que Él te bendiga. Ya estamos terminando nuestro culto de estudio bíblico y oración de los jueves. Gracias, Señor, por el estudio que ha compartido con nosotros Medeli. Tendremos tiempo durante el resto de la semana para meditar en lo que hemos escuchado. Solo con constancia el trabajo tiene sus frutos. Que Dios nos ayude y nos anime y nos dé la fuerza suficiente para ser constantes en la lectura y el estudio de la palabra y para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Leemos en 1 de Pedro 1 y versículos 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Que Dios les guarde en el resto de semana que tenemos por delante. Amén y hasta pronto.